Mire, como todos los momentos, ¿verdad?, que nos toca la prédica, pues bueno, ¿qué llevamos a la iglesia? ¿Qué quiere usted que le llevemos a la iglesia, ¿verdad? Porque no pone uno el mensaje, sino ahí está, él pone lo que él quiere enseñar. Mire, hermano, el tema titulado de hoy, ¿sí?, el tema de hoy, ya el Señor viene trabajando con nosotros acerca de los miedos, de las angustias, de los temores, de las dificultades, de los problemas, ¿verdad? Y bueno, el Señor hoy quiere darnos un mensaje, y ese mensaje se titula y nos hace una pregunta a cada uno de nosotros, ¿verdad? Oye, ¿estás lleno de miedo? ¿Tienes algún problema? ¿Tienes alguna dificultad? ¿Sí? Porque a veces no lo expresamos, pero internamente, miren, nos está calcomiendo, ¿eh? ¿Sí? A veces somos como una propaganda, ¿sí? Oye, bien bonito, por fuera no expresas ningún temor, pero por dentro está en tu mente y en tu corazón ese pajarito, esa preocupación, dándote, y Señor, ¿qué hago? ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? ¿Verdad? Bueno, el tema de hoy se titula así: ¿estás lleno de miedo? Entonces vamos a buscar ayuda, porque ni siquiera a veces sabemos qué se va a hacer, qué podemos hacer, ¿sí? Y como a veces no sabemos ni siquiera qué vamos a hacer, entonces vienen los errores. Viene el temor, viene la depresión, vienen las angustias, vienen los suicidios, vienen las malas tomas de decisiones, vienen los problemas que traen consecuencias, ¿sí? Entonces, el Señor dice, todo tiene solución, ¿sí? Tienes miedo, está lleno de miedo. Y como en los años 70, cuando yo estaba en la escuela, salió un personaje que decía, oh, y ahora ¿quién podrá defenderme? Y ahora ¿quién podrá ayudarme? ¿Sí? Si hay alguien que te puede ayudar, ¿sí? 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 Y como dicen por ahí, que hay un meme por ahí, ¿verdad? ¿Sí? No voy a decir cómo se llama el Señor, porque hasta averigüé cómo se llama el Señor. Es del estado de Trujillo, ¿sí? ¿Cómo que dice el Señor? ¿Cómo que dice? Ustedes saben cómo dice, ¿verdad? Bueno, ese Señor dice, ya no aguanto más, ¿sí? Ayúdenme, ya no aguanto más. Y a veces, o para no decir siempre, nos ponemos así, estamos, ya no aguanto más, ¿sí? Aunque vengan aquí a la iglesia y vengan con una cara, hay problemas que usted ya no aguanta más y ni siquiera usted sabe qué va a hacer, qué puede hacer, qué opciones tiene para salir de ese problema. ¿Quién le puede ayudar para salir de ese problema? ¿Sí? Y entonces estamos familia, está el pastor, está el hermano de la iglesia. Oye, tengo un problema, ¿a quién puedo dirigirme? Y bueno, no es malo dirigirse a una persona cuando usted está angustiado, cuando usted tiene un problema, cuando usted tiene un temor. Siempre vamos a consultar, ¿sí? Como cuando estamos enfermos, consultamos. Consultar es buscar ayuda, ¿sí? Buscar ayuda de alguien que te diga qué puedes hacer, porque en ese momento tu mente, tu corazón no sabe, o sea, se nubla, ¿sí? Se nubla del problema que tienes, de la ansiedad, del miedo, y no te deja pensar como deberías pensar. Entonces, fíjese, el hermano, el pastor, bueno, el hermano, el pastor, el amigo, el familiar, pues muchas veces de buen corazón puede indicarte qué puedes tú hacer, ¿verdad? ¿Qué puedes tú hacer? Y si hay una persona, y siempre, mire, y siempre usted cuando usted tenga, o usted vaya a pedir una ayuda, búsquese a alguien crecido en la palabra, búsquese a alguien con experiencia, ¿sí? Búsquese a alguien con sabiduría.
Porque el sabio le va a dar consejo, lo va a guiar, le va a dar recomendaciones para que usted, o una sugerencia, para que usted pueda salir de ese problema. Le va a decir, mire, yo creo que lo más conveniente es que usted busque a este, usted busca a aquel, usted busca a aquello, ¿sí? Con sabiduría. Entonces, fíjese, estamos acá, el hermano, oye, tengo un problema, oye, no sé qué hacer, estoy desesperado, mis niveles de cortisol están altos, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, eso me produce más ansiedad, más angustia, me eleva la tensión, me pone con palpitación, sudoroso y tantas cosas, me desconcentro, ¿eh? Y esa mente empieza a pensar cosas que no deberían pensar porque no tienes tu autocontrol. Y es al escenario donde el enemigo quiere llevarte y decirte no hay salida, ¿sí? Nadie te puede ayudar, no hay ningún chapulín que te pueda ayudar, ¿sí? Y aquí vamos a ver, siempre el Señor va a estar preso para ayudarte. Amén. Dios en su santa voluntad, ¿sí? Él quiere que tú seas salvo y Él quiere que tú lo busques a Él, ¿sí? Y fíjese, el Señor tiene dos características. El Señor es soberano y el Señor tiene control. Y cuando yo te hablo del Señor que es soberano es porque Él es independiente, Él es autoridad, Él gobierna y no se somete a nadie, ¿sí? No se somete a ninguna idea que tú tengas o a algo que tú quieras, ¿sí? Y además de eso, Él tiene control, Él tiene mando, Él tiene poder ilimitado. Él no recibe recomendaciones, Él no recibe sugerencias, ¿sí? Entonces, siempre está, llega alguien, alguna persona X, algún hermano, algún familiar y dice, oye, tengo problemas, ¿qué puedo hacer? Y bueno, y se le llega a un hermano de la iglesia, al pastor, a algún hermano crecido, ¿qué es lo que le va a decir el hermano? ¿Qué cree usted que le puede decir el hermano? Lo primero que le va a decir esa persona que está angustiada, dice, mire, pastor, mire, hermano, no me diga que ore, porque he orado y no le he visto queso a la tostada. No me diga, por favor, hermano, mire, pídame otra cosa, pero pida que vaya al carnicero, pide que vaya al policía, pero no me diga que ore, hermano. Y bueno, y estamos cometiendo un gran error, porque la oración, la comunicación, la consulta que en ese momento usted le hace a Dios para exponerle su problema, Él es el que tiene el poder de resolver el problema. No el humano, no el político, no es el familiar, no es el hermano de la iglesia. Nosotros lo podemos ayudar, lo podemos guiar, le podemos enseñar cuál es el camino que usted debe hacer, pero la toma de decisión es de parte del Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Y bueno, y fíjese, entonces no me diga que tengo que orar. Oye, yo no sé, pero a veces cuando la oración se enmarca de una manera errónea, pues a veces se nos quitan las ganas de orar, porque primeramente que todo, vamos a ver en la palabra de Dios, el Señor nos muestra acá en su palabra por qué muchas veces la oración y qué es lo que primero antes de entrar en la oración obviamos nosotros para que el Señor con agrado, ¿verdad? O nosotros con agrado busquemos al Señor. Entonces, miren, fíjense, vamos a ver en Primera de Crónica, aunque no va a ser el versículo central de la prédica. El versículo central de la prédica está en Segunda de Crónica 20, ¿sí? Pero vamos a tomar acá como ejemplo de la palabra de Dios lo que le pasó al rey Saúl, ¿sí? Lo que le pasó al rey Saúl, ¿sí? Y vamos a tomar como versículo en la palabra el capítulo 1 de Crónica, en Crónicas 1, capítulo 10, versículo del 13 al 14. Es pequeño, pero para que usted vea en qué falló Saúl, el rey Saúl.
Y Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo del 13 al 14, dice así, en lenguaje actual o versión nueva traducción viviente, que son las más entendibles, dice así: así que Dios le quitó la vida a Saúl. O sea, él en realidad se suicidó, ¿verdad? El rey Saúl, ¿verdad? Ajá, le quitó la vida a Saúl, y hay una coma así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no obedeció sus mandamientos y porque fue a consultar a una divina, ahí bien grandota se subraya, en vez de consultar al Señor. ¿Ah? Fíjense cómo hacemos. En vez de usted consultar a Dios, usted consulta al político, usted consulta al jefe de calle, usted consulta al carnicero, usted consulta al señor que vende el buhonero. Fíjense en lo que estamos fallando, ¿no? Fíjate lo mal orientado, ¿sí? Lo mal guiado que estamos. No obedeció a Dios porque no obedeció los mandamientos del Señor y porque consultó. O sea, cuando usted va a pedir opinión, usted consulta. Pero usted consulta ¿para qué? Para obtener un bien, porque usted tiene un problema. Pero entonces el rey Saúl, en vez de consultar directamente a Dios, consultó a una divina. Grosso error, ¿no? Qué grosso error, ¿no? Y entonces, bueno, no halló la gracia del Señor, y el Señor harto de Saúl, bueno, ya sabemos lo que voy a hacer con Saúl. Voy a poner a David, porque ya Saúl ya no me es fiel. Y fíjese todos los errores. Primer error, que lo vamos a ver luego en el versículo central, que es Segunda de Crónicas 20, ¿sí? ¿Cuál va a ser el primer error? El primer error, que usted no se humilla, ¿sí? Y como ya hemos dicho, la humillación bíblica es diferente a la humillación, a la humildad económica. Aquí no vamos a hablar de humildad económica, sino de la humildad bíblica. ¿Y a qué se refiere la humildad bíblica? ¿Sí? Esa humildad espiritual que usted debe tener. El humilde reconoce que depende de Dios. Amén. Aquí Saúl no se humilló, no evidenció que él dependía de Dios, que primero lo puso en ese trono, ¿verdad? Y entonces él no buscó, él no lo consultó, él no lo llamó, él no se comunicó, sino que en vez de comunicarse, en vez de pedirle ayuda al Dios Todopoderoso, se metió con una divina. Y en segundo lugar, además de humillarse, no oró, no le pidió a Dios, que es el que le iba a resolver todos esos problemas, que te puede resolver todas esas cosas, todas esas preocupaciones, todas esas intrigas, todas esas interrogantes que tú tienes, ¿sí? Y fíjese, entonces no consultó a Dios, sino a humanos, ¿sí? Y entonces, como le digo, hermano, aquí en la iglesia, cuando un hermano tiene algún problema y nos llega, o algún hermano, ¿qué hace un hermano crecido? Un hermano crecido, ¿sí? Como no puede suplantar la autoridad de Dios, ¿sí? ¿Qué es lo que le dice? Mire, hermano, yo creo así, hablando de una manera simplona, porque muchas veces cuando tenemos un problema, ¿qué es lo que dice? Sí, pero como usted no está en el problema mío, usted me habla así, ¿sí? Así somos. Así somos, ¿sí o no? ¿Sí? Pero como usted no es el que está pasando por ese problema, ¿qué va a saber usted? Usted me habla así siempre. Ojalá y usted estuviera en el pellejo mío. ¿Sí? ¿Sí? Y bueno, y así somos. Pero no estamos para suplantar la autoridad, el poder y la ejecución del Dios Padre, que es el que tiene el control de todo, ¿sí? Él es omnisciente, Él tiene la sabiduría infinita, ilimitada, para darte la respuesta, para darte
la resolución de tu problema. Amén. Y como dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3:16, que lo hemos leído muchas veces, ¿verdad? Dice que la palabra de Dios que nos enseña la verdad, ¿sí? Y además de eso nos enseña a hacer lo correcto. Y además de eso nos ayuda, nos corrige cuando estamos equivocados, cuando hemos cometido el error. Y además de eso nos enseña a vivir correctamente, como Dios quiere. Amén. Amén. Bueno, fíjense. Entonces, de manera simplona, que bueno, hay que orar y hay que orar. Esa es la medicina. Es como cuando, mire, cuando le llega a uno en la parte de trabajo en el hospital y ve uno un paciente que está mal. Humanamente, dígame, ¿qué puede hacer usted? ¿Qué puede hacer la ciencia médica? Si en ese momento la voluntad de Dios está sobre todo, porque la voluntad de Dios le dice a la ciencia médica, usted me llega hasta aquí. Yo le di a usted conocimiento, pero es para que usted llegue hasta aquí. Usted no me va a poder rebasar. ¿Sí? Su ciencia médica no va a determinar mi voluntad de la vida o de la muerte, de sanar o que siga enfermo. Entonces siempre hay limitaciones. Y de manera simplona, si viene alguien, hermano, usted crecido, ¿qué tiene que decirle a esa persona? Orar, 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 orar. No pierdas tiempo y tienes que orar, porque el que le va a resolver el problema es el Dios del cielo. Yo no. Yo no tengo ese poder. Amén. Y entonces fíjese la oración. Oiga bien este pensamiento que yo le voy a decir. Fíjese. Mire, usted tal vez no pueda seguir a sus hijos a todas partes, pero sus oraciones sí pueden seguir a todas partes. ¿Amén? Entonces, usted tiene que orar. Alce la mano aquí a los que les gusta orar constantemente. Amén. Bueno, yo hago así. Nos cuesta, hermano, nos cuesta. En nuestra humanidad nos cuesta, pero es el antídoto. Esa es la mejor medicina, hermano. ¿Sí? Esa es la mejor medicina, porque ni dólar, ni tecnología médica, ni tecnología humana va a resolver usted el problema, ni psicólogo ni psiquiatra le va a resolver el problema si no está allí Dios, que dice, bueno, por intermedio de esto vamos a hacer el favor. Y acuérdate que Dios siempre va a orar de manera misericordiosa a usted porque le ama. Amén. Amén. Y Él sabe en su omnisciencia qué es lo que a usted le conviene y qué es lo que a usted no le conviene. ¿Sí? Así usted no lo entiende en ese momento. Pero esa es la soberanía de Dios. Usted no puede condicionar a Dios. Así, usted no le puede decir al Señor, mire Señor, yo quiero que usted me haga el milagro así. Si usted quiere me le pone un color rosado, si usted quiere me le pone el color rosa, amarillito que yo quiero, me le va a poner florecitas, ¿no? Usted no puede condicionar a Dios cómo le va a dar ese regalo. Y si no se lo da, Dios es malo, ¿verdad? ¿Ah? Bueno, mire hermano, vamos a meternos en el capítulo central, ¿sí?, de la prédica, que es Segunda de Crónicas, capítulo 20, del 1 al 19, 18. Vamos a hacer algunas tomas de los capítulos más importantes. Mire. Y este capítulo habla del rey Josafat, ¿sí?, el rey de Judá, allá en Israel, ¿sí? Entonces, fíjese, capítulo 20 de Segunda de Crónicas, el 1, voy a leer el primer capítulo, y bueno, vamos a ir desglosando qué es lo que el Señor quiere enseñarnos y qué quiere el Señor mostrarnos, ¿sí? Qué es lo que el Señor quiere corregir, qué es lo que el Señor quiere que usted sepa, ¿sí? Entonces, fíjese, los moabitas, amonitas, meunitas, que eran pueblos circunvecinos de Israel y eran pueblos que eran guerreros con Israel, le tenían odio y siempre estaban buscando un pretexto para ir de guerra y exterminar al pueblo de Israel, al pueblo de Judá. Entonces fíjense lo que hicieron esos pueblos. Declararon la guerra a Josafat y llegaron los mensajeros
los mensajeros llegaron para decirle esta noticia. Un enorme ejército de Edom marcha contra ti. Oye, hermano, que usted le digan, oye, mire, le digan a usted un mensaje o le den a usted una noticia, mire, tremendo rollo tiene usted, tremendo rollo financiero, tremendo rollo de salud, tremendo rollo familiar, tremendo rollo en el trabajo tiene usted. Va a venir ese ejército a pedir su cabeza, a matarlo, porque cuando usted le declara la guerra, ¿sí? Cuando usted está así, van a tratar de destruirlo usted, de matarlo, ¿sí? Entonces fíjese, los mensajeros le informaron a Josafat: un enorme ejército viene contra ti. Oye, yo como rey, bueno, a mí me empiezan a temblar las piernas. Si a mí me dicen, mire, viene un ejército que nos supera 20 veces los efectivos que nosotros tenemos acá, el ejército que nosotros tenemos, ¿cómo se pondría usted? Lo primero que usted le empieza a pasar, ¿sí? Son, oye, nos van a exterminar a los hijos, a los niños, a los ancianos, a nuestros padres, van a exterminarnos. Y usted no, y en ese momento, ¿qué es lo que le va a entrar a usted? A usted le entra miedo, a usted le entra temor, miedo, preocupación, a usted le entra pesimismo. Usted va a decir, no, yo no voy a poder. Si son los informes que nos trae esta gente, no, aquí lo que queda es, como decía la comiquita, ¿ah? Salir por la izquierda, a la derecha, ¿eh? No, yo voy a dejar el pelero acá. Eso es lo que nos produce a nosotros el miedo, ¿sí? Nos pone pequeños, nos congela, ¿sí? Nos pone pesimistas, ¿sí? Y entonces, ¿qué hizo el rey? Fíjense, aquí está el ejemplo. Y aquí está lo que el Señor quiere que nosotros siempre hagamos, ¿sí? Y fíjense lo que hizo Josafat. Josafat, ante el miedo, ante la adversidad, ante el enorme ejército que se venía destruyendo, ¿qué hizo Josafat? Fíjense, en el versículo 3, Josafat, lleno de miedo, tenía que tener miedo, se llenó o se humilló, suplicó, humilló su rostro para consultar. Fíjense, ¿qué quiere decir consultar? Pedir ayuda. Usted cuando consulta al médico, como ya dijimos, usted va al médico pidiendo ayuda, pidiendo una opinión. Oye, ¿qué será lo que yo puedo hacer? ¿Qué hizo Josafat? Se humilló su rostro y consultó, pidió ayuda, ¿sí? Oye, pidió guía al Señor. Y además de eso, ordenó a todo en Judá, a todos los residentes del pueblo, ¿verdad?, que ayunaran. No solamente él dio el ejemplo, yo voy a hacer esto, pero todos, absolutamente todos, van a ayunar también, van a pedir al Señor que nos ayude ante esa agresión que se nos viene, que nos quiere matar. Y bueno, y como le digo, hermano, la iglesia, cuando estamos así, con mucho temor, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer con los hermanos o los que no son hermanos? No, mire, yo te voy a guiar, yo sé que tú estás muy contrariado, yo sé que tú tienes mucho miedo, pero yo voy a decirte que solamente el Dios del cielo es el que nos puede ayudar en este problema por el cual estás pasando, de cualquier índole, siempre y cuando el Señor, ¿por qué? Porque el Señor quiere hacer la voluntad sobre cada uno de nosotros. Amén. Y acuérdense, es la voluntad de Dios, no es la voluntad suya. Amén. No es como usted quiera pedir, ¿sí?, que lo ayude, ¿sí? ¿Sí? No, bueno, Señor, yo quiero que usted me ayude con un salvavidas de marca Acme y esto y aquello, que sea azulito así, y si te ayuda con un salvavidas remendado, no lo vas a aceptar. Bueno, él tiene muchas miles de maneras de cómo actuar. No lo vamos a entender porque es el Dios todopoderoso, el Dios ilimitado en poder, ¿sí? ¿Sí? Y ahí es donde entra lo que estaba diciendo la hermana hoy. Siempre debemos estar
Agradecidos. Agradecidos, sin queja, uno muy quejumbroso, pues nos quejamos, pero siempre agradecidos, felices, contentos, porque Él va a pelear por nosotros. Amén. 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 Y bueno, y fíjese, al 4, el versículo 4, de modo que los habitantes de toda la ciudad de Judá fueron a Jerusalén para buscar ayuda al Señor. Ayunó junto con el rey Josafat. El 6, vamos a saltarnos el 5, el 6, Josafat, ¿qué hizo? Oró. Josafat, ¿qué hizo? Consultó. Josafat, ¿qué hizo? Se humilló. Oró diciendo esto: Dios de nuestros antepasados, tú estás en los cielos y dominas a todas las naciones de la tierra. La fuerza y el poder te pertenecen. Nadie puede vencerte. Nadie puede vencerte. Amén. Amén. Vamos al 12, vamos a saltarnos al 12. Dice: Dios mío, Dios nuestro, castígalos. Nosotros no podemos hacerle frente a un ejército tan grande. Ni siquiera sabemos qué hacer. Nosotros, cuando tenemos un problema, ni siquiera sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer cuando tenemos un problema. No sabemos a quién ir, a quién consultar. Y por eso, como no sabemos a quién ir, a quién consultar, pues metemos tanto y nos metemos tanto en errores. Porque tampoco tenemos ese dominio propio. No tenemos esa paciencia. Cuando tenemos problemas, perdemos el control, perdemos la calma. Porque no tenemos paciencia. Porque paciencia es soportar y no perder la calma. Amén. Amén. Entonces fíjense, ni siquiera sabemos qué hacer. Por eso, como yo no sé qué hacer, nos dirigimos a ti, Señor, en busca de ayuda. Usted es el único que nos puede ayudar contra ese ejército grande que viene a destruirlo, ¿sí? Y entonces fíjese, el Señor, entonces, como es un Dios omnisciente, tiene un conocimiento ilimitado, ¿verdad? Y es una atribución solamente de Dios, del poder ilimitado, del conocimiento ilimitado. Él va a saber cómo hacer, cómo enfrentar ese gran ejército. El capítulo 14 dice, y fíjese, y entonces el Espíritu del Señor vino sobre un sacerdote que se llama Jaasiel y les dijo a través del Espíritu Santo, ¿qué le dijo al sacerdote? Para que se lo comunicara a todo el pueblo. El 15, fíjese, ¿qué dice? No se alarmen, no se desanimen, no tengan miedo, porque el Señor peleará contra el ejército tan numeroso, porque la batalla no es de ustedes sino de Dios. ¿Sí? El problema que usted tiene no es suyo, sino ese problema es de Dios. Él es el que se lo va a resolver, hermano. Él es el que va a pelear por usted en toda esa batalla de cualquier índole, de cualquier etiología, de cualquier forma, ¿verdad? Entonces el Señor va a pelear. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Tranquilo. A mi esposa no le gusta que yo diga tranquilo. Yo a ella le digo, cuando está así, le digo yo, tranquila, pero, ay, a mí no me diga tranquila. Tranquila. Quédese tranquila. Como dicen por allá, ¿verdad, Rafael? No panic. No panic. ¿Sí? Quédese tranquilo. Quédense tranquilos, no tengan miedo. ¿Por qué? Porque yo voy a pelear contra tus innumerables dificultades. Sea salud, en salud yo voy a poner el médico que te va a operar, el hospital, te voy a dar los insumos y te voy a poner la obra. Quédate tranquilo, quédate tranquilo. No, porque es que me tengo que operar ahorita porque me dije, pero quédate tranquilo. Y al fin y al cabo, ¿quién es el que pone, quién es el que da todo, quién es el que da la vida y la salud? Entonces, ya tú naciste y ya tienes el día y la fecha, los minutos, y ¿por qué nos preocupamos? ¿Ah? ¿Por qué nos preocupamos? Tranquilo, quédate tranquilo. ¿Sí? Yo voy a pelear por ti.
El 17. Sin embargo, ustedes ni siquiera, miren lo que dice el Señor, sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar, más bien, quédense quietos allí, tranquilo, no pánico otra vez, quédense quietos allí y sean testigos de cómo Dios peleará contra ellos a favor de ustedes. Amén. Tengan paz. Sí, pero hermano, pero con usted no tiene el problema que yo tengo. Usted es muy tranquilo. Usted sí es simplón. Usted sí es simplón. Ora. El Señor dice, ora. ¿Qué tienes que hacer? Ora. No pierdas tiempo, ora. ¿Qué más vas a hacer? Yo no te puedo solucionar ese problema que tú tienes. No te puedo operar, no tengo esa varita mágica para quitarte esa enfermedad, para quitarte la diabetes, para quitarte la hipertensión, para quitarte el cáncer. Él sí puede. Amén. Y fíjese cómo el Señor en el 17 dice, más bien quédense quietos allí, sean testigos de cómo Dios peleará contra ellos. Dejen las flechas, dejen las espadas, dejen todo y vean lo que yo voy a hacer. Cómo soy yo de poderoso, cómo es su papá de poderoso. Amén. El 18. Entonces Josafat se puso de rodillas. Volvió a humillarse, ¿verdad? Rodillas en tierra. Se puso de rodillas hasta tocar el suelo con la frente. Eso es un acto de humillación, ¿verdad? Eso es un acto de dependencia. Te necesito, Señor, te necesito, ¿verdad? Y todos los que estaban con él se arrodillaron ante el Señor y lo adoraron y cantaron alabanzas al Señor. Fíjense lo que hicieron, ¿no? Oye, ¿cantará uno alabanzas y cantará uno de alegría cuando tiene un problema? Yo creo que no, ¿verdad? Pero fíjese lo que hay que hacer, ¿no? Lo que hizo el pueblo de Judá. El 20, el ejército salió al desierto, el ejército de Josafat, de Tecoa. El rey Josafat dijo, crean en el Señor y podrán permanecer firmes, créanle a sus profetas y tendrán éxito, todo saldrá bien, todo va a salir sobre ruedas. Amén, porque Dios está con nosotros. Amén. El 21. Luego Josafat eligió a varios cantores. Fíjense, en medio de tu problema, la alabanza, ¿sí? En medio de tu problema, alabanza. Luego Josafat eligió a varios cantores para que marcharan al frente del ejército. Y fueron, mire, fíjense, el ejército estaba apostado acá, ¿ok? Pero delante del ejército iban cantores, iban alabando a Dios, iban dándole alabanza, canciones, cantos, ¿sí? Entonces fueron cantando delante del ejército, cantando y alabando a Dios con himnos que decían, ¿qué decían esos himnos? Den gracias a Dios porque Él nunca dejará de amarnos. Amén. El 22, cuando comenzaron a cantar y a darle alabanza, el Señor hizo que los ejércitos de Amón, Moab y el monte de Seir comenzaran a luchar entre sí. Dice la palabra, dicen otras versiones que puso una confusión. Y entre ellos mismos se mataron, hermano. Entre ellos mismos se acabaron. Y los israelitas estaban de este lado como espectadores. Estarían los israelitas, oye, ¿qué le pasa a esos locos que están ahí? Mira todo ese flechero loco que está. Y nosotros no hemos disparado, pero ni una flecha, ni una espada hemos utilizado contra el enemigo, ni un caballo ha ido allá a combatir. ¿Y qué le pasa a esa gente? Bueno, el Señor hizo que esos ejércitos que eran aliados entrara a confusión y entre ellos mismos se mataran, se aniquilaran. Para que usted vea el poder de Dios, sin disparar una sola flecha, los israelitas no tuvieron que disparar una. ¿Por qué? Porque ellos creyeron. El Señor le dijo, quédense quieto ahí, quédense quieto, tranquilo, que el problema ese es mío con ellos. Y dice la palabra de Dios que ese valle donde ocurrió esa guerra le dice el valle de bendición.
hasta ahorita se llama así Valle de Bendición allá en Israel. El 24 dice así, mire, el ejército de Judá llegó en el desierto. ¿Y qué hacían ellos? Miraban así y hasta donde la vista se perdía, todo eso eran cadáveres de esos pueblos que venían a destruir a Israel, que le habían declarado la guerra al rey Josafat. Sin el ejército de Israel combatir, pero Dios le dio la victoria. ¿Por qué? Porque primero se humillaron. La humillación es reconocer tú que tú dependes del Señor. El Señor es tu Dios dador, ¿sí? Tu Dios sanador, el Dios que te provee, ¿sí? Todas las cosas. Y en segundo lugar, consultó. Consultar es buscar ayuda, ¿sí? Buscar ayuda, pedir al Señor que te ayude, porque no sé qué hacer, no sabían qué hacer. Entonces, fíjese, y muchas veces uno en un problema, como le digo, uno es condicionante. No, Señor, mire, Señor, no acepto un no como respuesta tuya, Señor. Usted me tiene que dar a mí como yo le estoy pidiendo el milagro, Señor. Como yo le estoy pidiendo que se haga, Señor. Porque yo no sé, usted no es un Dios para dar cosas malas, Señor. Y es verdad. Pero Él da de acuerdo a su voluntad. No es la voluntad de uno. Acuérdese que Dios es soberano. Él no recibe sugerencia suya. Él no recibe sugerencia suya. Él no recibe chantaje suyo. Entonces ya están chantajeados. En eso se basa la soberanía de Dios. Nada, usted no lo puede chantajear, nada, que va. ¿Sí? Al chapulín si los chantajea usted. Bueno, fíjese, en Romanos capítulo 12, versículo 12 dice así: mientras esperan al Señor, muéstrense alegres, sean pacientes, no pierdan la calma, no pierdan la cordura, ¿sí? Tienen que aprender a soportar, ¿sí? ¿Y qué tienes que hacer? De manera simplona, orar, hay que orar. Tienes que seguir orando, no pierdas el tiempo en otras cosas. Tienes que orar, más bien, ¿sí? Tienen que orar, no pierdan el tiempo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Orar y orar. Filipenses capítulo 4, versículo 6. No se preocupen por nada. Estaba buscando qué es nada y dice que la palabra nada no es nada, ¿verdad? No existe. Cuando usted oye la palabra nada, es algo vacío, es algo carente, no existe, ¿sí? Entonces, no se preocupen por nada. Más bien, en vez de usted estar perdiendo el tiempo en quejarse, ¿sí? En ponerse nervioso, ¿sí? Y etcétera, más bien, ¿sí? Más bien oren, ¿sí? No pierdan el tiempo, ¿sí? Pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean, otra vez como dijo la hermana esta mañana, sean ¿qué? Agradecidos. Oye, hermano, mire, yo le pedí al Señor un milagro de color rosa, pero me lo puso amarillo. Bueno, sea agradecido porque se lo puso amarillo. Oye, le sacó el problema, ¿sí? O medio me lo arregló, pero sea agradecido, ¿no? Mire que con solamente ya usted ser salvo y tener la salvación y que va a ser para la eternidad, esto es una pasantía lo que usted está haciendo por acá. Estamos de pasantía por acá, por este mundo, hermano. A ver si nos graduamos, ¿sí? A ver si nos graduamos en vida eterna, ¿sí? Entonces, sean agradecidos, estén siempre felices, ¿sí? Oye, me botaron del trabajo, estoy muy enfermo, feliz. Me dejó el esposo, me dejó la esposa, ¿sí? Oye, me rasparon en la universidad, feliz. ¿Ah?
Me chocaron el carro, tienen que estar felices, me está filtrando el agua, hay que estar feliz. ¿Qué hace uno con amargarse la vida? Días se está quitando uno de vida. Y está ese cortisol, dañándote tu corazón, dañándote tu cerebro, dañándote tus riñones, porque te va a aumentar la presión arterial, ¿sí? Y va a empezar el desorden hormonal. Eso es lo que se busca uno, con preocupación. Entonces, ¿de qué vale preocuparse? ¿Sí? Como dice, usted puede cambiar una cana, ¿verdad? Porque le salió una cana por preocuparse, no te la puede hacer. Ahí está la cana. Entonces, de manera simplona, ay hermano, pero es que cónchale, como usted no tiene ese problema, usted sí habla. Oye, ojalá usted esté en mi pellejo. ¿Ah? Ore, hermano, ¿qué más tiene que decir? Tiene que orarle al Dios Todopoderoso, que es el que le va a resolver sus problemas. Yo lo puedo guiar, yo le puedo decir, hermano, ore. Y entonces, en eso está. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Vamos a ver qué nos dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Así que pongan sus preocupaciones, o sea, sus dificultades, sus problemas en manos del Señor, pues Él tiene cuidado de ustedes. Él tiene cuidado de nosotros. Él no va a dejar que nos pase algo malo, ¿sí? Él obra de acuerdo a su sabiduría. Él saca la cuenta, mire, si le hago esto, entonces va a hacer esto. Si le hago esto, va a hacer aquello. No, vamos a hacerle esto. Oye, Señor, pero no entiendo por qué no lo vas a entender. Lo vas a entender poco a poco. Vamos a ver una historia. Ya vamos a terminar. Vamos a ver una historia que está en Segunda de Reyes, capítulo 20, todos estos Viejos Testamentos, y para que ustedes vean la enseñanza que nos da tanto el rey Josafat, el rey Saúl y aquí el rey Ezequías, ¿verdad? Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo del 1 al 6. Y fíjese, yo lo voy a leer en esta versión, dice así: el rey Ezequías se enfermó gravemente y estaba por morir. El profeta Isaías fue a visitarlo y le dijo, oye, de verdad que estas visitas así no me gustaría, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le dijo el profeta? mire, Ezequías, el Señor me dijo que le dijera a usted, ¿sí? El profeta Isaías, mire, Ezequías, el Señor me dijo que viniera a traer esta noticia. Yo creo que a usted no le va a gustar. Mire, el Señor dijo que usted va a morirse. Wow, cuando le digan a uno esa noticia, wow, en vez de traerme ánimo, lo que no, ¿para qué va a venir, verdad, este hermano? Oye, estoy enfermo, ahí me quedo, que me digan ahí. Bueno, fue a visitarlo el profeta Isaías a Ezequías y le dijo, el Señor me dice que vas a morir, así que arregla tus asuntos. Ve a ver, búscale heredero, porque yo creo que esta noche no pasa. Oye, que a usted le digan así, hermano. Oye, usted se... Oye, yo me imagino el miedo, la angustia. El miedo, la angustia que tenía ese rey ahí. Como que cuando el médico te diga, no, hermano, mire, amigo, usted esta noche no va a pasar. Entonces eso hizo Isaías, llevándole el mensaje del Señor a Ezequías. Entonces Ezequías volvió su cara hacia la pared. ¡Wow! Y oró a Dios. Y fíjense lo que le dijo el rey Ezequías, en su temor, en su miedo, ¿verdad? En su angustia. Y oró, ¿qué hizo? Oró. ¿Qué hizo? Consultó. ¿Qué hizo? Buscó. Amén. Y oró a Dios así. Y fíjese que no tiene que usted ser una oración y ser usted un poeta, ¿verdad? Un literato, un dramaturgo en oración para usted
orar a Dios, ¿verdad? Entonces fíjense, oró así a Dios: Dios mío, no te olvides de que yo siempre he sido sincero contigo. Te he agradado en todo, o sea, he sido obediente. Ezequías lloró con mucha tristeza. Y bueno, Isaías cuando ve eso, pues se va de la habitación donde estaba. Pero cuando él ya va caminando, que va saliendo, el Señor le dijo: mira, Isaías, detente un momento, ya va, devuélvete. Y le vas a decir al rey Ezequías lo siguiente: yo escuché tu oración y sus lágrimas, dile que voy a sanarlo y que le daré 15 años más de vida. ¿Por qué? Lo hago por amor a mí mismo y a David, quien me fue fiel en todo, y salvaré a Ezequías. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿eh? Claro, se pone uno nervioso, porque si yo tengo 60 años y me va a decir que voy a vivir 15 años más, todos los años voy a estar contando: oye, ya me quedan 14, ya me quedan 13, ya me quedan, el día que me quede uno voy a vivir también estresado. ¿Sí? ¿Verdad? Bueno, pero el Señor, fíjese, ¿qué hizo a lo que queremos, a la esencia de la prédica, del mensaje? ¿Qué hizo Ezequías? Se humilló, ¿verdad? Él reconoció que había alguien, ¿sí?, del cual él dependía su vida, ¿verdad? Se humilló. Oye, yo dependo del Señor. Él me puso acá, Él me ha dado todo lo que yo tengo, Él me ha dado la salud hasta este momento, ¿sí? Me humillo. Y en segundo lugar, ¿qué hizo? Buscó, consultó, pidió ayuda. No sé qué hacer, pida la ayuda, pídale al Señor, ore. Entonces Isaías tuvo como regalo, ¿sí?, por humillarse, por buscar de Dios, ¿sí?, que tuvo 15 años más de vida. 15 años más de vida. Pero 15 años más de vida, un poquito estresado después, ¿verdad? De modo que la solución es, de manera simplona, hermano, que orar y orar. ¿Sí? No poner la confianza en el medicamento, en la medicina, en el cirujano, en el médico, ¿sí?, en el alcalde, en el político, ¿sí?, en el juez, en el abogado, ¿sí?, sino usted tiene que poner la confianza, porque usted depende de la voluntad de Dios, ¿sí? Usted y su familia, ¿sí?, y todo, ¿verdad? Santiago 5:13. Mire, Santiago 5:13 dice así: si alguno de ustedes está triste, pues tiene que ponerse alegre. No, mentira. Si alguno de ustedes está triste, no pierda tiempo. ¿Qué va a hacer? Póngase a orar. ¿Está triste por qué? Me botaron, estoy enfermo, tengo problemas familiares, los hijos, la esposa, la parte económica. Póngase a orar, no pierda el tiempo. ¿Sí? ¿Qué tiene que hacer? Ponerse a orar. Solamente Dios sabe, ¿sí? Él examina su corazón y Él sabe cuál es su problema, qué tan severo es su problema, y de acuerdo a su problema le va a buscar la solución. Pero hay que orar, tiene que decírselo, ¿sí? Tiene que decírselo. Santiago capítulo 1, versículo del 5 al 8. Mire, si alguno de ustedes no tiene sabiduría, ¿qué es la sabiduría? Mire, la sabiduría es la gran cantidad de conocimiento que nosotros poseemos para obrar bien. Esos conocimientos te van a traer resolución de conflictos, resolución de problemas, y para usted dar consejos sabiamente. Entonces usted con sabiduría le dice al hermano: no, mire, hermano,
yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es ponerle esto bajo la voluntad del Señor. Y es más, vamos a orar, yo lo acompaño para orar y yo le voy a decir a la iglesia que ore por usted y vamos a estar constantemente orando. Pero eso sí, no le puedo dar fecha de solución del problema que nosotros tenemos o que usted tiene, hermano. Porque esa es otra cosa, que a veces, como cuando salimos de bachillerato, oye, queremos la universidad y graduarnos en 2 meses para ser profesional. Rápido queremos todo. Rápido. ¿Sí? Oye, hermano, pero tengo pidiendo por esto 20 años, hermano. Y como que el papá Dios tiene los oídos tapados, hermano. No me ha oído en 20 años. Y ya me cansé, y ya esto, mire, ya estoy que tiro la toalla, hermano. Mire, solamente Dios sabe, hermano, cuándo. O sea, él no lo podemos condicionar porque Él es Dios. Él es Dios. Pero, ¿qué dice el Señor? Póngase a orar, póngase a orar, póngase a orar. Entonces, fíjese, si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. El Señor se la da a todos en abundancia, sin echarles nada en cara. Eso sí, usted pide la sabiduría, pero eso sí, ¿qué tiene que hacer? Debe pedirla con seguridad, con confianza, con fe, de que Dios se la dará. Porque lo que dudan son como las olas del mar, que el viento se las lleva para acá y se lleva para acá, ¿verdad? ¿Sí? Así es la fe, muchas veces tambaleante, ¿eh? Y fíjese, mire, bueno, vamos a decir que es un chiste, ¿no? Se trató de un señor que le había dado una CB, y bueno, estaban orando por el Señor, y el Señor no se paraba, estaba parapléjico. Y bueno, el Señor comenzó hablando de que tienes que tener fe, ¿no? Entonces, el Señor se paró, después de estar varios meses tirado en la cama, y se paró y empezó a caminar. Y entonces el Señor dice, milagro, oye, no puedo creer que estoy caminando, y se volvió a caer. Entonces, dudó ahí, ¿verdad? Dudó ahí, ¿verdad? Oye, no puedo creerlo. Entonces, cuando usted pida, usted vaya con fe, hermano. Mire, vaya con fe y sea agradecido. No importa si su petición es oída 100%, 95%, 80%, 50%, 40%, 10%, no importa. Hay que ser agradecido. ¿Sí? Porque acuérdense que usted está tratando con el Dios que lo creó usted, el Dios todopoderoso, un Dios de un pensamiento, de una sabiduría ilimitada, hermano. ¿Sí? Y entonces, mal pudiera usted decirle a Dios que lo haga como usted quiera. ¿Sí? Y acordándose que el Señor, como le digo, es un Dios soberano, es un Dios que tiene el control de todo. Y entonces, hermano, el Señor, con lo que quiero que usted se vaya, lo que el Señor quiere que usted se vaya es que, primero, hermano, si hay un chapulín, si hay alguien que le ayude. Usted no puede decir qué tengo que hacer, no. El Señor dice, óreme, búsqueme, humíllese. ¿Sí? Usted sabe que usted siempre va a depender de mí, no se haga ilusión. ¿Sí? Usted sabe que yo soy el Dios que va a pelear por usted la batalla de cualquier índole, pero búsqueme. Antes de buscar al hombre, búsqueme a mí, porque el hombre no le va a solucionar su problema. Yo soy el que le va a solucionar el problema, porque yo soy el Dios todopoderoso. Y usted depende de mí. Consúlteme. Yo te voy a ayudar. Amén. Amén. Y no sé, bueno, el Señor sabe por qué ha traído hoy esta prédica. Hay mucho, mire, hermano, de verdad que usted puede hablar con alguien, pero usted no sabe internamente por el problema
¿sí? Porque muchas veces somos algo acá, ¿sí? Pero cuando llegamos a la casa, cuando llegamos al trabajo, mire, es un mar de lágrimas, yo hermano, y a veces, oye, no sé, no, de verdad que no sé qué hacer. Entonces el Señor le trae a usted una respuesta, ¿eh? Primero busque, antes de buscar el consejo del hombre, el hombre le puede usted guiar, le puede usted aconsejar, le puede usted enseñar, ¿sí? Le puede usted decir, busque al Señor, pero es realmente el Señor el que le va a solucionar su problema, ¿eh? El que le va a quitar ese miedo. Antes de la pastilla, antes del psiquiatra, antes del psicólogo, el Señor es el que le va a ayudar a usted emocionalmente, hermano, y va a suplir todas las necesidades, porque así como hizo con Josafat, sin tirar ni una flecha, sin haber muerto en la fila del ejército judío, el Señor le mostró cómo vencer los temores, ¿sí? Así que si tienes un ejército de mucho problema, de mucha preocupación, pues ahí está el Señor presto para que tú te humilles, para que tú sepas que tú dependes de Él y tú le busques y busques la ayuda de Él. Amén.